Hola Iglesia, Dios te bendiga. Saludamos en este día a todos nuestros amigos y hermanos de Catedral de la Fe Ciudadela. Y como siempre hacemos, queremos animarte a que puedas enviarnos tu pedido de oración, si estás pasando por una necesidad, también tus saludos. Bueno, queremos estar cerca, como siempre decimos, como familia, para compartir no solamente los buenos momentos en que podemos disfrutar, las buenas noticias, también cuando hay una necesidad, toda familia se une para poder llegar, para poder estar cerca y de esta manera orar por las necesidades. Así que no dejes de enviarnos tu pedido de oración. Allí hay colaboradores de nuestra iglesia que van a recepcionarlos para poder estar orando especialmente. En el momento en que estamos pasando, creo que todos sabemos que algo muy importante es aprender la palabra de Dios. De acuerdo a todo lo que nos ha tocado vivir en este tiempo, pensaba, meditaba un poco en esto, la palabra de Dios y tener conocimiento, comenzar por lo básico, es tan importante en estos días. ¿Sí? Cuando uno conoce la palabra de Dios, a veces puede identificar los tiempos, tener quizás una mirada diferente acerca de las cosas que pasan y que nos tocan vivir en estos días. Por eso, mira, quiero animarte, si nunca lo hiciste, a que puedas concurrir a lo que llamamos los primeros pasos, o también escuela de vida. Los primeros pasos tiene que ver con un primer módulo para aprender sobre la palabra de Dios. Lo estamos haciendo vía Zoom y también a través de videollamadas. Entonces, es muy importante que si no lo hiciste puedas comenzarlo. Los días miércoles va a partir de las 7 de la tarde, 19 horas, un ratito antes de que comience la transmisión de las 20. Después podés seguir con la transmisión. Y también los días jueves, los módulos complementarios que son 2, 3 y 4 para seguir avanzando en la palabra de Dios y en el conocimiento. ¿Qué te parece si tomamos un momento para orar? Sí, acompáñame allí donde estás. Padre, nos unimos en este día para rogar tu bendición, tu mano de poder, Señor, sobre todos aquellos que hoy están en necesidad. Aquel que pide por un familiar, por un amigo, por alguien que está pasando la enfermedad de COVID, que está en este proceso. Te pedimos un milagro. Padre, sánalo en esta hora. Restaura los cuerpos. Señor, llévate toda enfermedad. Padre, ordenamos ese virus que se seque en el nombre de Jesús en el lugar donde se encuentra. Señor, tu mano de poder esté operando un milagro en las vías respiratorias. Sean limpias completamente, libres. Las secuelas de COVID, que en muchos casos han afectado, Señor, el gusto, Señor, que han afectado el olfato, que han afectado las vías respiratorias. Ahora, Señor, haya una restauración total, completa. Sánalos. Señor, los problemas de tumores, de cáncer, nódulos, ahora reciban sanidad en el nombre de Jesús. Estamos creyendo y declarando, Padre, tu mano de poder sobre cada familia, sobre cada hogar, los que piden por su matrimonio, piden por sus hijos, ahora reciban el toque de tu poder. En cada hogar haya una visitación en este día de la paz de Jesucristo que has prometido, Señor, en tu palabra. La declaramos, Señor, como una verdad. Sea establecida tu paz en cada familia, sobre la vida de los hijos. En el nombre de Jesús, Señor. En este día declaramos que Jesucristo está en nosotros y por nosotros. Amén y amén. Muy bien. ¿Sabes qué? Estamos compartiendo en estos fines de semana la esencialidad de Jesús. ¿Te acordás esta palabra que de pronto estuvo en todos prácticamente y se volvió tan común en nuestro vocabulario en los últimos tiempos? Y que dijimos, si hay alguien esencial, más allá de todos aquellos que han trabajado y tenido una actividad fundamental en este tiempo, nadie como Jesús. Y dijimos que dentro de lo que se considera esencial, tomamos tres principios y verdades que hacen a la persona de Jesucristo. Dijimos que Él era suficiente, dijimos que es fundamental, que tiene que ver con los fundamentos de la vida misma.
porque Él es antes que todas las cosas fueren. Y dijimos que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y vamos a decir en este día que Jesús es preeminente. Mirá lo que dice el libro de Colosenses 1:18, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué significa preeminente? Que es algo superior, más elevado, que está por encima de todo lo demás, que hay en él una preferencia distinta acerca de cualquier otra cosa o cualquier persona que uno pudiera pensar. Ese es Jesús. Y así la palabra de Dios lo declara. ¿Y cómo es que uno encuentra esta preeminencia en Jesús? En realidad, la palabra de Dios lo que hace es traer revelación, ¿sí? Nos revela a Jesucristo. Por eso la Biblia misma dice que es la palabra profética más segura que tenemos, la revelación acerca de todo lo que necesitamos. Pero necesitamos también en nuestra vida personal tener una experiencia con Jesús. Es tan importante, porque a veces uno puede no tener conocimiento de mucho de lo que la palabra de Dios nos está transmitiendo, pero la experiencia personal, aun cuando uno pudiera no saber leer y escribir, una experiencia personal transforma una vida, un corazón. Uno ve en los discípulos de Jesús. La Biblia dice que eran hombres comunes y del vulgo, es decir, era gente simple. En su mayoría, prácticamente ninguno de ellos había aprendido a escribir, tal vez. En muchos casos a leer, de acuerdo a su actividad, a su función. Pero, sin embargo, en muchos casos fueron transformados completamente. Y todos ellos tuvieron una experiencia personal con Jesús. ¿Qué es una revelación? Bueno, como cuando encendemos la luz. De pronto uno toca una tecla y se enciende la luz y en ese clic aparece la claridad para poder ver lo que uno antes no veía. Y la revelación tiene que ver con que en forma experimental Cristo nos sea revelado en el corazón por el Espíritu Santo. Y mira, lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas 5:8. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Te acordarás quizás esa historia, ese momento donde Jesús se acerca a la barca de ellos y luego de haber pescado toda la noche, hombres conocedores de la pesca de toda una vida, porque era su oficio, estaban allí, no habían pescado nada, ni una mojarrita. Pero de pronto Jesús se acerca al lugar y le dicen, echen la red allí, a la derecha, y le señala el lugar. Y ellos, dudando, diciendo, Señor, pescamos toda la noche, mira que estuvimos acá, tratamos, intentamos por todos los medios y ahora de pronto venís a decirnos, echen la red allí. Pero por tu palabra, dijo Pedro, lo vamos a hacer. Echaron la red y de pronto la red se rompía de la cantidad de peces al punto que una sola barca no podía llevarlo. Y sabes que a partir de allí la revelación viene a la vida de Pedro, viene a la vida de otros que estaban con él, y esos hombres fueron transformados. Y es lo que necesitamos, una revelación personal. Es el momento cuando Cristo se nos ilumina y nos damos cuenta que Él, como dice la palabra de Dios, es Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué es preeminente? Mirá lo que dice este libro de Colosenses. Yo quiero que podamos ver por un momento algunos de estas verdades que señala. Colosenses 1, en el versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por Él, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, sean potestades.
todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Bueno, cuántas cosas dice y encierra este pasaje tan breve. Es como para señalar tantas cosas, pero yo quiero que veamos algunas que de alguna manera nos hacen descubrir la dimensión de la preeminencia que Cristo tiene sobre todas las cosas. Mira, dice el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen de Dios. Cuando uno quiere ver a Dios, cuando uno quiere tener la imagen, cuando uno piensa en Dios, Jesucristo es la imagen del Dios invisible, porque Dios es espíritu, pero para eso Él vino. Es mucho más que un profeta como los que habían aparecido, aun cuando eran enviados de Dios. Es mucho más que un pacifista. A veces se lo compara con Gandhi, con Buda o con algún otro pensador o pacifista de la historia, que pueden tener, claro, su mérito, pero Jesucristo es mucho más que todo esto y que todos, porque Él es la imagen misma. En un momento Felipe, uno de los discípulos, aun cuando habían visto los milagros y maravillas, dice, bueno, Señor, mostrarnos al Padre y nos basta para sacarnos cualquier tipo de duda. Entonces Jesús, después de haber estado con ellos mucho tiempo, le dijo, Felipe, después de tanto tiempo, me decís esto. ¿No te das cuenta que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Él es la imagen misma de Dios. Mirá lo que dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, potestades, principados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es el creador del universo. ¿Te das cuenta? Jesús es el creador de todo lo que nosotros vemos y podemos palpar, y aún de lo invisible. Habla de las potestades espirituales, el mundo angelical, el reino espiritual, todo fue creado por Él y para Él. Por eso dice que en el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas. Es algo maravilloso, porque antes que todo hubiese sido hecho, Dios ya estaba. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a pensar en esto? Yo creo que te debe haber pasado. A mí me pasó. Aún siendo creyente, porque aun cuando uno tiene la experiencia con Dios y nos es revelado y Dios está ahí, en algún momento así de loco que te debe pasar, uno se pone a pensar, pero Señor, ¿cómo antes de que todo fuese, vos estabas? Pero entonces no había nada. Es que en realidad todo lo que nosotros podemos pensar, ver e imaginar, todo fue creado por Dios. El tiempo y la dimensión del espacio que nosotros conocemos y que la ciencia estudia, en realidad fue determinada por Dios mismo. Por eso es que Dios vive en un estado de eternidad. Él es antes que todas las cosas y antes que la vida misma, porque en Él, dice el principio del Evangelio de Juan, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es decir, que la muerte misma no tiene potestad, por eso es que Cristo, cuando viene a hacer la obra en la cruz del Calvario, hace lo que nadie puede hacer, venciendo a la muerte. Dice que la muerte no le pudo retener. Él es antes y también posterior a todas las cosas. Cuando uno piensa en aquellos otros hombres que en algún momento estuvieron, profetas, pensadores, hombres de importancia y de renombre en la historia de la humanidad, uno podría pensar no solamente en Gandhi, que está más acá, quizás hay religiones que piensan en un Buda,
pero uno puede ir a la India y puede encontrar una tumba, como también en China está Confucio, autor de libros y de muchos pensamientos filosóficos, pero la tumba está allí. La tumba de Mahoma también está, pero en Jerusalén hay una tumba totalmente vacía, porque Jesucristo venció a la muerte. Era imposible que la muerte, que es el final de algo, pudiera retenerlo, porque Él mismo es el principio y fin de todas las cosas. Por eso Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Podés decir un amén bien fuerte allí desde tu casa. Él, mira lo que dice en el versículo 17, y todas las cosas en él subsisten. Es decir, que el sustentador del universo, además de haberlo creado, es el que lo sostiene. Cada astro, cada planeta, cada estrella que es un sol, en la cual también hay una dimensión que gira alrededor de otros astros, incontables, interminables en el universo, son sostenidos por la palabra de Dios, porque dice que todo lo que nosotros vemos por su palabra fue creado. Imagínate, Él es el que de alguna manera en su órbita hace que la Tierra gire, pero que el sol siga saliendo y alumbrando todos los días. Hace que la luna resplandezca en un momento por el reflejo del sol por la noche, para que nosotros, cuando salimos, podamos a la noche ver la luna plateada y esa parte de la luz que cuando uno va al campo te habrá pasado, o en el mar, en esas noches despejadas, pareciera que uno no necesita otra luz, porque la lumbrera de la noche, como lo llama también la Biblia, sale y de esta manera trae luz. Y así en la inmensidad del universo. Y sabes que es tan importante poder entender esta dimensión, por eso hablamos de la preeminencia de Jesús, para poder entender hasta dónde llega. Porque a veces el hombre, al no tener a Dios, al no pensar en aquel que sustenta todo, corre el riesgo de detenerse y ante la creación misma muchas veces reconocer a la creación y no a su creador. Mirá la advertencia en Deuteronomio 4:19. Dice Dios al pueblo, no sea que alces tus ojos y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Qué tremenda palabra, porque a veces el hombre, como decíamos, a través del horóscopo, a través de distintas corrientes de pensamiento o de creencias, termina tomando a todos los astros creados, como que tengan una influencia o un poder sobre nuestra propia vida, y le atribuye a ellos ese poder y busca, y de alguna manera, como la Biblia dice, se termina postrando, reconociéndolos, pero sin querer deja de lado al Creador. Pero qué maravilloso, Dios dice, no te vas a inclinar delante de ellos, porque yo se lo concedí a todos los pueblos, para que viendo la gloria de la creación, dice Dios, me puedan reconocer a mí. Es por eso que es tan importante cuando reconocemos esta grandeza de Cristo, entendiendo quién Él es, preeminente, hermano querido, sobre todas las cosas. Y qué lindo esto que dice, Él es la cabeza de la iglesia. Versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Nosotros como iglesia, en la funcionalidad que tenemos unos con los otros a través de las relaciones y de las actividades que tenemos, te habrás dado cuenta cómo hay distintas capacidades, habilidades que tenemos diferentes. Por eso a veces no tenemos que preocuparnos tanto porque uno haga alguna cosa mejor de lo que yo la hago. Hay que estar y ponerse contento, porque seguramente vos también tenés una habilidad distinta que Dios te ha dado para que con ellas puedas servir a Dios. Y dice que en medio de este cuerpo que funciona, que es la iglesia, Jesucristo es la cabeza misma. La cabeza dirige, la cabeza direcciona,
y ordena a los miembros del cuerpo que se puedan mover, pero es también la sabiduría que la cabeza tiene, así como dentro de nuestro propio cuerpo, protege, cubre y defiende. Así también Jesús cuida de los suyos. Es algo maravilloso. Y mira, dice el versículo 18 también, que Él, que es el principio. Jesús es el principio, como venimos diciendo, de todas las cosas. Antes que todo fuese, Él mismo es. Primogénito de entre los muertos. Él resucitó. Hablábamos este miércoles pasado acerca del poder que hay en la resurrección. Él es la resurrección y la vida misma. Por eso es que existe una victoria sobre la muerte. Es tan lindo cuando uno lee a veces y el apóstol Pablo, en ciertos momentos cuando habla de aquellos que en un momento han partido, no se dirige a los que han muerto, sino a los que duermen. La Biblia dice a los que duermen, porque el que ha partido con Dios y tiene a Cristo en su corazón, en el momento en que cruza el umbral de la muerte, la vida continúa y va a la presencia misma del Padre para vida eterna. Él es la resurrección sobre todas las cosas. Y mira lo que dice el versículo 19, en Él está toda la plenitud. Él es pleno en sí mismo y ¿sabes qué? Es el que todo lo llena en todos. Es decir, que cada vez que tenemos una necesidad, no importa cuál sea, allí Él puede suplirla. A veces pensamos que hay ciertas cosas que pueden parecernos pequeñas o que están en un lugar de nuestra vida donde Dios no se va a meter con eso, porque son cosas muy personales, porque Dios no va a estar pensando quizás en algo tan íntimo o tan personal o tan pequeño, como que Él no va a tener cuidado. Pero sabes, aquel que todo lo llena en todos nosotros y es la plenitud, Él tiene cuidado aún de nuestras necesidades más pequeñas. Por eso levantamos el nombre de Jesús y vamos a decir en este día, antes de poder orar, que hay poder en el nombre de Jesús. Hay tanta inmensidad en su nombre, que una de las cosas que Satanás quiere es justamente que vos y yo no pronunciemos, no declaremos esta grandeza y este poder. ¿Sabés? Cada vez que nosotros mencionamos a Jesús, el mundo espiritual de oscuridad, de las tinieblas, que tiene una obra destructiva sobre la vida del hombre, tiembla ante el nombre de Jesús. Y esto es algo maravilloso porque es una autoridad que nos ha sido dada, le ha sido dada a la iglesia. Por eso dice que Él colocó a la iglesia sobre todo principado y sobre toda potestad, reinando con Cristo Jesús. ¿Sabes qué significa? Que todo poder de oscuridad está debajo de los pies de la iglesia, que dijimos es el cuerpo, del cual Jesucristo es la cabeza. Y es tan tremendo porque también uno puede entender por qué motivo es que en estos días y también en aquellos tiempos, cuando Jesús caminó, se trataba de apagar para que no fuera mencionado su nombre. Porque Jesús venía para confrontar en aquel momento a los poderes de la religiosidad, de la hipocresía, de la mentira, confrontándolos. De la misma forma hoy, Cristo confronta los valores que el hombre ha perdido en estos tiempos. Valores como la verdad, donde veníamos diciendo, hoy cada uno quiere tener su propia verdad, dejando el valor de la verdad misma como algo que quizás no es tan importante o fundamental. Pero Jesús dice, yo soy la verdad. Valores como la fidelidad, el pacto que tenemos dentro del matrimonio, dentro de la familia. La familia misma es un valor establecido por Dios, es una institución creada por Dios.
Lo podemos ver a la luz de la palabra, en el momento en que Dios hace al hombre y luego a la mujer. Son valores que en estos tiempos han sido puestos en duda. Y ese es justamente el espíritu que busca en este tiempo gobernar, y es el espíritu del anticristo. Que como venimos diciendo, anticristo no es que aparezca alguien con los cuernos en la cabeza, sino que hablamos de esa ola de pensamiento generalizada que afecta a toda la humanidad y que se opone a Cristo. Eso es el espíritu del anticristo, es el espíritu que se opone a Dios, que se opone a la verdad de Cristo. Y hoy estamos en tiempos, te habrás dado cuenta, donde ese espíritu de alguna manera crece, poco a poco va influyendo, permeando en la sociedad, en distintas escalas, en distintos lugares, en distintas áreas, para tratar de sacar a Jesús del medio. Pero nosotros sabemos que Jesucristo es preeminente, valor sobre todas las cosas, sobre lo creado, sobre lo visible y sobre lo invisible. Él es todo lo que vos y yo necesitamos. Y mira, para poder orar, un momento tan impactante, cuando los discípulos comienzan, luego de la resurrección de Jesús, a predicar y a hablar la palabra de Dios. No tenían nada, se habían despojado de todo, lo habían dejado todo atrás por seguir a Jesús. Y en el momento en que se encuentran con aquel paralítico, te acordarás, allí en la puerta del templo llamado La Hermosa, este hombre que por años y años había estado allí sin poder caminar, estaba pidiendo limosna. Cuando Pedro y Juan pasaron por ese lugar, Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Dice que en el momento, aquel hombre que había estado por años allí se puso de pie. Lo que tenían los discípulos era solamente a Jesús. Esto es lo que vos y yo necesitamos. Ninguna otra cosa. Si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Lo podés decir allí, declararlo en tu casa. Tengo a Jesús, entonces lo tengo todo. Vamos a orar por un momento. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por la esencialidad que hemos visto en estas semanas acerca de Jesús, para poder conocer más tu obra incomparable, suficiente para todo lo que podamos necesitar, fundamental para establecer en nuestra vida el verdadero fundamento que es Jesucristo, sobre el cual podamos edificar nuestras vidas, nuestras familias, nuestros sueños. Nada tan firme, nada tan seguro como Jesucristo. Y gracias, Señor, por la preeminencia de aquel que todo lo puede, de aquel que todo lo hace, de aquel que es antes y después de todas las cosas. Señor, que hoy cada familia, cada padre de hogar, cada madre, cada joven, Señor, aquel Señor que hoy está en esta sintonía, al recibir esta palabra, Señor, pueda cobrar la verdadera dimensión que necesitamos, una experiencia personal, una revelación acerca del Cristo de la gloria, del Cristo resucitado, de aquel que venció la muerte, de aquel que ha declarado sobre nuestras vidas: yo soy la resurrección y la vida. Y declaramos, Señor, no importa lo que nos toca vivir, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Señor, hay un poder que actúa en nosotros, y es a través de la obra que fue hecha en la cruz del Calvario. Señor, has dado autoridad a la iglesia para declarar tu nombre, y hoy lo hacemos, Señor, expulsando de las familias las enfermedades, expulsando el espíritu que se levanta para traer división, el espíritu, Dios mío, que viene en contra del orden establecido por Dios, se ha quitado de las familias, de los hogares, de todo aquel que cree. Hoy declaramos a Jesucristo como Señor de nuestra familia, de nuestro hogar y también de nuestra descendencia.
y declaramos que solamente a Dios nosotros adoraremos y serviremos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Nos volvemos a reencontrar este próximo miércoles. Acordate para poder compartir juntos este tiempo especial. Chao.